Volvemos a Minecraft Education para seguir revisando las lecciones de Frozen Planet. Os dejo por arriba por si no visteis el primer capítulo y hoy vamos a revisar el segundo de estos 5 mundos para trabajar el tema del cambio climático en el aula. Vamos a irlo completando poquito a poco, aunque conviene recordar que estos mundos sí que están casi en su totalidad traducidos al español para que los podamos jugar sin la dificultad del idioma. Nos vamos a venir como siempre a jugar biblioteca, kits temáticos, en la parte de abajo clima y sostenibilidad, y aquí vamos a bajar hasta encontrarnos con Frozen Planet, océano helado. Si tenéis dudas, abrimos el panel de leer más para que nos diga que efectivamente es el mundo 2 de 5 y vamos a crearlo. Si no habéis visto el anterior, os recuerdo que estos mundos tardan bastante en cargar porque tienen muchos mods añadidos, muchas texturas y packs de comportamiento, lo que hacen que en ocasiones el juego tarde bastante en cargar, pero lo bueno es que está traducido. Y eso sí, vamos a tener que ir cambiando entre la primera y la tercera persona para que el juego vaya funcionando adecuadamente. Así que simplemente tener esto en cuenta y vamos allá con esta primera aventura. Continuando con la estructura que ya teníamos en la pasada, vamos a ver una primera parte inicial en la que un narrador de la BBC nos cuenta todo lo que sucede en el Polo Norte, un espacio muy afectado por el cambio climático y que tiene que sostener a toda la fauna y flora que va creciendo y se va reproduciendo también dentro de este océano congelado que, bueno, en determinadas estaciones del año está congelado y en otras evidentemente no. Os lo pongo a cámara rápida para que no se alargue mucho el vídeo y vamos con la primera actividad. En esta primera actividad vamos a tener que hacer literalmente lo mismo que ya hicimos en la primera actividad del nivel anterior. Tenemos que ir trasladando a Mama Osa con sus osednos hasta una zona de caza segura. La verdad que mucho más no hay que explicar, os dejo por arriba ese momento del vídeo, pero simplemente tenemos que ir guiando a nuestros osednos, llamándoles con el botón de saltar para que nos sigan en todo momento y cuando evidentemente se acerque a algún otro oso polar, ahuyentarle usando el botón de golpear. Según vayamos llegando a esos diferentes faros, se nos irán desbloqueando los siguientes hasta que lo completemos. No lo voy a hacer del todo para que lo podáis completar vosotros, aunque yo os digo que es exactamente igual que el capítulo anterior, por lo que si ya lo habéis jugado, nos va a resultar muy diferente. Cuando completamos este nivel no vamos a volver al campamento, sino que vamos a hablar un poco de las focas y su necesidad de, pues evidentemente, cazar bajo el agua y cómo los osos polares son capaces de detectar los huecos que usan para regresar a la superficie. Os voy a pasar toda esta parte para que la podáis ver vosotros así a modo documental y avanzamos directamente hasta la segunda actividad en la que vamos a ayudar a las morsas a llegar hasta el agua usando la gravedad y el poder de ir bajando haciendo la croqueta por la ladera de las montañas, bueno, montañas realmente no son, pero por la ladera del hielo. No os lo voy a hacer entero para que vosotros también os podáis divertir, pero las veces que yo lo he jugado, la verdad que no se suele repetir mucho el patrón, por lo que al menos aquí hay cierta variedad, no como nos ocurre con los osos. Y tras completar la actividad, ahora sí que sí, vamos a ir al campamento donde tenemos que seguir la misma dinámica del capítulo anterior, que es ir buscando todos esos puntos a los que ir haciendo fotos para completar el diario de esta aventura con toda la información que va a estar en inglés, pero bueno, la gracia aquí es ir un poco buscando todas esas cosas relativas a lo que hemos ido aprendiendo. Tenéis que ir con cuidado de ir seleccionando bien cada uno de ellos, no pasa nada si hacemos fotos a cosas que no son, pero tenemos que irnos acercando y siempre ver ese mensajito que veis en pantalla para que lo considere como completado. En el caso, por ejemplo, de la morsa, tenemos que esperar para que esté arriba y así nos lo dé por completado.
Y ya con todas las páginas completadas del diario de esta aventura, podemos volver a la zona del campamento donde vamos a hablar con el investigador principal que nos espera en una de las tiendas de campaña. Este personaje nos va a recalcar de nuevo la importancia de cuidar el planeta para que todos los animales que viven en el Polo Norte puedan sobrevivir en una especie de Spanglish, porque veis que hay algunas partes que no se han traducido bien, y una vez que lo completamos ya hemos terminado esta segunda lección, mucho más cortita que la anterior. Yo creo que se dieron cuenta de que tantas pruebas hacían los mundos muy rápidos, pero bueno, lo veremos cuando revisemos el mundo número 3. Espero que os sirva el vídeo y nos vemos en el próximo.